Sí. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla. Bueno, lo primero que quería hacer, mi nombre es Luis Fernando Roledano, voy a estar moderando, pero esto va a ser mucho, va a ser todo de vosotros. Lo único que trataré es que no se salga de madre, porque sé que tendremos, y eso se va a ver, hay representantes pues, de sectores públicos o emprendedores, y muchas veces uno quiere contar su historia, ¿vale? Y entonces se puede enredar. Así que también os animo que si alguien quiere algo en el momento, pare. No somos muchos, con lo cual hoy se puede hacer, con lo cual si hay alguna pregunta, interrumpir. Bueno, pues básicamente lo que vamos a hablar es del emprendimiento rural y las oportunidades, las amenazas, y un poco el planteamiento es, lo vamos a contar la historia pues desde el punto de vista o como lo miran las startups, ¿vale? Como si fuese un pitch, esa es un poco la idea. Y nada, pues nada, sin más dilación, presentaros, diría, está respecto al programa, ¿vale? Nos hemos sentado para que la gente pudiese identificar. Entonces, si empezamos por aquel extremo, que nos cuentes, nada, muy brevemente quién eres y por qué estás aquí, qué te ha traído, y lo mismo el resto de compañeros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y de estar compartiendo mesa y también este momento con vosotros. Soy Mauricio Bryan, soy asesor en comunicación, diseño y captación de fondos para diferentes proyectos. Soy el responsable del desarrollo territorial para la red europea de crowdfunding. He de destacar, y una de las razones por las que estoy aquí, más allá de hablaros de herramientas de financiación alternativas y un poco el marco para poder hablar de modelos de innovación basados en financiación, deciros que vivo en una aldea de 133 habitantes en el medio de Asturias. O sea, que es una de las razones por las que defender que hay un medio rural innovador, potente y hay que defender y mostrar también el camino y pilotos para otras iniciativas que decidan hacer ese viaje, ¿no? Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Gobierno del Principado. Comparto tierra también con algunos de los aquí presentes y nosotros un poco lo que intentamos desde la Dirección General es precisamente desarrollar esos modelos tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, pero Asturias por la estructura que tiene pues predomina ese ámbito rural. De descubrimiento de empresas innovadoras que puedan al final transformar el territorio, ¿no? Y la nueva economía, pues, que es un poco lo que nos está ahora acuciando, ¿no? Esa transformación económica en la que nos vemos inmersos. Muchas gracias. Hola, yo soy Fernando Jiménez, soy el gerente de Gradiant y Gradiant es un centro tecnológico especializado en las TIC. Un centro tecnológico, siempre los que estamos en este mundillo nos encargamos de explicarlo porque es algo más que las propias palabras centro tecnológico, ¿no? Somos fundaciones sin ánimo de lucro que se dedican y voy a utilizar unas palabras que usaba una persona de la primera mesa que decía que la innovación no es solo tecnológica, el conocimiento no es solo científico y el valor no es solo económico. Pues nosotros hacemos innovación sobre tecnología, conocimiento sobre ciencia y el valor que intentamos extraer es casi siempre económico, aunque otras veces social, ¿no? Entonces realmente replicamos el cliché de innovación tecnológica. Bueno, pues muchas gracias también por la invitación. Es un honor estar en esta mesa, compartir mesa con estos ponentes excepcionales. Yo soy Sandra Novo, soy la fundadora y directora de Sostenibles Network. En Sostenibles somos una red de empresas en el sector agroalimentario. Nuestro foco principal es facilitar el acceso al mercado a pequeñas empresas en el sector agroalimentario, en su mayoría localizadas en el medio rural. Y además de eso, colaboramos también con otras entidades públicas, pues entidades locales, también algún centro tecnológico, para favorecer el acceso a innovación y el acceso a tecnología entre las pymes en el sector. Somos también una startup de impacto social, entonces obviamente nos enfocamos en generar impacto económico, pero también esa parte de impacto social y de atención o de incentivar ese tejido productivo y empresarial en las zonas rurales.
Gracias. Pues muchas gracias por la brevedad y lo conciso que habéis sido. Bueno, por cierto, comentar, y además siempre lo hago, rompo una lanza, veréis que me tiembla el lado derecho, tengo hemiparesia, ¿vale? Y tengo también un problema visual y, bueno, hay mucha gente que oculta sus discapacidades y yo lo digo porque creo que cuando se normalice, 1 de cada 7 personas en el mundo tiene discapacidad y seguro que no veis tantas. Pues eso, muchas veces no se sabe o porque tienen dificultad para llegar. Dicha la cuñita esta, vamos al grano, pero eso que creo que era que quedase claro que hay que normalizarlo. Por eso, si me veis temblando el brazo y eso, es la hemiparesia. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por lo conciso que habéis sido. Como comentaba, quería plantear esto, pues como tenemos que hacer, bueno, soy startup, no lo he comentado, tengo la startup, se llama europea.red y soy emprendedor rural, vivo en un pueblo de 1000 habitantes, además cerca de Segovia, que a nivel europeo, pues Segovia es considerado un pueblo, menos de 100.000 habitantes, es una cosa muy, muy pequeña. Así que, y bueno, hay muchísimas cosas que a lo mejor la gente no se da cuenta. Está uno tratando de promover, pues eso, que haya a lo mejor redes de fibra, ese tipo de cosas. Pero yo creo que hay muchos problemas. ¿Cuáles creéis que es o cuál a nivel global es el problema del emprendimiento en entornos rurales? Tanto que lo hayáis vivido como que por contactos y eso os hayan comentado. ¿Cuál creéis que es el problema? Bueno, yo puedo remitirme a muchas de las preguntas que salieron en las diferentes sesiones de ayer, ¿no? Se hablaba de cómo se puede atraer talento, cómo se puede, digamos, incentivar o ayudar a las personas para afrontar esa financiación y todo esto parece, incluso en algunas de las sesiones, que esto siempre hablamos de enclave urbana, ¿no? Es decir, esto es muy de urbanitas, ¿no? Pues si hablamos de lo rural, pues hay muchas vías de financiación, pero se han de dar a conocer, se han de acercar un poquito esos modelos, ¿no? En nuestro caso, imagínate, viviendo en una aldea de 133 habitantes y explicándole a mi vecino a lo que me dedico, al crowdfunding, un palabrejo en inglés, financiación colectiva, una de las primeras dificultades es explicarlo bien, ¿no? Y está ahí uno de los grandes ejercicios en lo rural, ¿no? De simplificar, acercar, tener ese valor empático cuando hablamos de cosas complejas, ¿no? Hacer un verdadero ejercicio de simplicidad y acercarlo, ¿no? Esto parece que ahí viene donde el conocimiento entra duro. Hay que dar a conocer esas cosas, ¿no? Y hay que hacer el proceso de aprendizaje de qué herramientas utilizamos, qué elementos tenemos para poder dar respuesta a todas estas preguntas que salen en las sesiones. Ahí hay una responsabilidad, evidentemente como organización europea basada en Bruselas, que el medio rural tiene muchísimos potenciales, tiene muchísimos elementos que se pueden hacer reflejo y con campañas, plataformas que están dedicadas a la financiación de las personas emprendedoras. Sí, ahora entraremos, digamos, en las soluciones, para no contar toda la experiencia entera, sino que veamos que hay problemas, pueden ser muy diversos. No sé si en vuestro caso habéis tenido otros. Yo creo que habéis comentado simplemente el explicar qué es lo que estás haciendo, tener gente con la que hablar, me parece que es súper importante. Yo personalmente, no sé vuestra experiencia, conseguir equipo, conseguir gente que tenga cualificación o ganas de hacer lo que uno está haciendo. Yo eso son cosas que he vivido, gracias a Dios con el nuevo proyecto, es en época de pandemia y ya se ha normalizado tener internet, pero no sé si hay alguna otra cosa que digáis, en entorno rural, pues yo qué sé, eso, precisamente el tema de la administración es más fácil, más difícil que en entorno, digamos, en ciudades más grandes. ¿Hay algún problema que nos estemos dejando, olvidando? Personalizada a través de Monitor para que podamos llevar esos servicios, porque eso es lo que nos hace falta. Es verdad que hablabas de la conectividad y bueno, nosotros en Asturias, pues para que os hagáis una idea, en los últimos 3 años, del 19 hasta aquí, hemos captado más de 50 millones de inversión para la extensión de la fibra óptica en la zona rural, que es una barbaridad porque comparando, ¿no? Desde el 16 al 19 había 600.000 euros, del 19 al 22 llevamos más de 50 millones, ¿no? Cerca de 55. Es verdad que no es solo eso, porque no es solo que la gente esté conectada, ¿no? Hay que romper también otra inercia, que es que la gente no se acerca a la zona rural, lo dijeron antes en otra ponencia, y es que ven como un retroceso, ¿no? Tú marchaste de aquí por
bueno, pues estudiar tu carrera, hacer tus estudios, emprender tu vida laboral y, sin embargo, volver otra vez al pueblo, ¿no? Es como volver atrás y, sin embargo, yo creo que nos está enseñando la pandemia que mucha gente ha querido volver a la zona rural. Y nos hemos encontrado con que la velocidad de volver a la zona rural, la Administración no tenía asumido esa velocidad, ¿no? Nos falta ponernos un poco a la par lo que la sociedad está demandando con lo que la Administración tiene que estar dando, ¿no? Y ese problema creo que es algo con lo que es verdad que tenemos que luchar, pero que al final la propia sociedad nos lo está marcando, ¿no? Que hay mucha gente que quiere volver, quiere emprender, hay muchísimas oportunidades y es lo que hay que mostrar, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que comentaban ellos, pero yo incluso le metería un poquito más de carga. No sé, yo soy gallego, trabajo en Galicia y, desde luego, trabajar en el rural con el rural, ¿no? En el sector primario, por ejemplo, está totalmente old fashion, ¿no? Nadie quiere hacerlo. Está instalado en el común de la gente joven de una manera brutal, que trabajar en el rural es duro, es sucio, es poco gratificante, no hay días libres, etcétera. Poco tecnificado. Algunas de estas cosas son clichés, ¿no? Trabajar duro, sí hay que trabajar duro, tal, pero por ejemplo, ya empieza a estar muy tecnificado, etcétera. Hay muchísimas oportunidades, muchísimas, pero la gente prefiere estar peleándose en minar bitcoins, ¿no? Yo qué sé, en nuestro mundo de la tecnología y de la innovación, eso es lo que arrastra, lo que genera noticias. De ahí creo que somos todos culpables, ¿no? de esto. Poco a poco también hay una tendencia general, que es apuntarse a un caballo perdedor, ¿no? Se dice que no sé qué año el 80% de la población mundial vivirá en las ciudades. O sea, es como ir un poco a contracorriente, ¿no? Y yo creo que ese es el gran problema, un tema conceptual de marca. O sea, el ir a trabajar al medio rural no vende, en general. No digo ir a trabajar al medio rural trabajando en una APP a nivel mundial, digo ir a trabajar con el medio rural, sector primario, etcétera, ¿no? Y después otra cosa que afecta mucho más concretamente al mundo del emprendimiento, ¿no? Hay ciertos mantras que en el mundo del emprendimiento, de la financiación de startups, tienes que cumplir. Y uno es el equipo, es difícil conseguir equipo. Otra es la capacidad de estar interconectado, a veces es difícil, las redes de fibra. Y sobre todo, lo que te va a pedir un inversor cuando cruzas 3 palabras es cómo escala esto. Y cuando es algo vinculado al territorio, escala mal, por definición, ¿no? Y ahí también es un problema que encuentres algo que escale bien cuando lo que tienes es vincularte a un territorio, a hectáreas, a ganado, a ciertas cosas muy tangibles, ¿no? No son usuarios de tu app, sino que son cosas muy, muy tangibles que viven, que comen, que tal, ¿no? Mi punto de vista, ¿no? También respecto a los retos, ¿no? que era la pregunta, respecto a los retos o dificultades que podemos ver en el medio rural. Nosotros también, al trabajar con el sector agroalimentario, lo que vemos es fragmentación. Vemos, sobre todo trabajamos con pequeños productores, vemos fragmentación y la necesidad en realidad de crear redes, crear ecosistemas donde se puedan compartir experiencias, donde se puedan dar visibilidad a algunos proyectos, también para sacar pues bueno, como decíais, este cliché, ¿no? de lo rural o del agroalimentario como old fashion, porque sí que están surgiendo también proyectos muy innovadores y creo que el medio rural tiene gran potencial en términos de amortiguación, se puede decir, de los efectos del cambio climático, captura de carbono en pastos, en fin. Hay un montón de potencial ahí donde también creo entra en juego el sector agroalimentario, pero yo veo su necesidad también de aglutinar, de generar redes, de generar espacios de compartir, no solo a nivel de territorio, de región, sino interregionales. Experiencias como esta donde podemos estar, pues bueno, representantes de varios territorios, emprendedores de varios territorios, comentando, compartiendo, creo que tienen mucho potencial. También aquí, pues bueno, también volviendo al tema de eso, pues como comentabas, Fernando, pues a veces eso, lo que está muy ligado al territorio, es difícilmente escalable.
creo que también es importante precisamente eso, dar visibilidad a algunos proyectos en el territorio que están escalando, quizás no a la velocidad, no sé, pues puede ser que de otras startups, ¿no? Que es un ritmo de crecimiento súper acelerado, pero sí que están teniendo mucho impacto en el territorio. Se me ocurren algunos proyectos con los que trabajamos de recuperación de olivares abandonados, donde además de eso se están generando repoblación rural, ecosistemas también de emprendimiento, y se están extendiendo en colaboración con otras entidades a otros territorios. Entonces yo creo que aquí es encontrar también fórmulas que puedan funcionar, y por qué no explorar formas de escalar o de compartir estas fórmulas con otros proyectos para precisamente permitir esto y de dar más visibilidad a esos proyectos que tienen no sé, ese componente innovador y más como guay, perdonadme que os diga, ¿no? Pero no siempre unidos a, pues eso, a ese trabajo duro, sino a todo ese potencial, a todo ese impacto que se genera, y además eso tomando, yo creo, o aprovechando pues esa tendencia un poco de vuelta a lo natural, de vuelta a lo rural, bueno, como tú Mauricio también hace unos años que has vuelto a lo rural, donde se puede emprender tanto en otros sectores como también en el sector agroalimentario. Nosotros estamos viendo también nuestra red de empresas, pues de gente que se dedica pues igual a trabajar en grandes compañías, marketing, tal, vienen al medio rural, montan una empresa agroalimentaria y están teniendo un éxito espectacular, ¿no? Todo, yo creo, depende de innovar también en eso, en cómo, pues bueno, o integrar, digamos, nuevos modelos de negocio, ¿no? en el sector. Sí, yo creo que estás apuntando ya a las, digamos, soluciones, hacia dónde podemos enfocar, cómo conseguir acelerar, ahora que está tan de moda, y mucho de eso es tener los recursos y, como comentaba el equipo, tenemos la oportunidad esta de la pandemia, pues lo hemos pasado muy mal, pero es verdad que mucha gente se ha vuelto, precisamente yo en el pueblo que vivo, se ha vuelto al pueblo y se han dado cuenta se puede vivir. Antes no había coches aparcados y ahora los hay. Se ha acostumbrado la gente a trabajar en remoto. Habéis comentado lo de temas de la fibra, el acceso a Internet. Bueno, he vivido en Alemania, en Estados Unidos. Tenemos una red que no tienen en otros países, ¿vale? Es impresionante y hay que saberla utilizar. Hay otros problemas de conexión online, las montañas y tal, por vía que no sea de cable, pero hay unas ventajas fenomenales. Y yo creo que de eso la administración pública, vamos, tiene muchísimo que decir. Entonces, creo que eso es lo que tendría que poner. Y ahí estamos abordando soluciones. ¿Qué otras cosas que hayáis vivido o en las que hayáis trabajado que digáis qué bien ha funcionado esta iniciativa que ha habido desde, digamos, desde el regulador o desde la propia startup? Pues, como hemos dicho, captación de personas, de capital humano. ¿Qué soluciones creéis que han funcionado, que se pueden exportar? También por puntualizar, yo soy mallorquín en origen, soy hijo del boom turístico y nací en un centro turístico que se enciende y se apaga con la temporada. O sea, como aquel que no quiere la cosa. Y he tenido la suerte de vivir 15 años en Barcelona y de repente acabar en un pueblo. Y la digitalización tiene mucho que ver con ello. O sea, una de las grandes espadas de Damocles era, si me voy a trasladar al pueblo y voy a ejercer parte de mi experiencia en el pueblo, hablo de financiación participativa, trabajar con esas iniciativas buscando financiación en fases muy iniciales, era una de las claves. No era, si no tengo internet, no me puedo trasladar. Pero sorprendentemente, y aquí también lo tengo que agradecer, hace 3 semanas que me instalaron fibra óptica en mi aldea. O sea, ya me peina. O sea, dicho esto, pequeño paréntesis, sí que hay que mencionar que hay que pensar que el medio rural fue vaciado por unas necesidades que la industria y las ciudades necesitaban, personal y mano de obra. Ahora, con el efecto de la pandemia, ha habido un proceso de digitalización, entendemos que hay una cercanía, un acercamiento a lo del trabajo remoto. Hace 20 años yo trabajaba con un alemán en Mallorca, que él trabajaba 3 semanas en Mallorca y una semana en Berlín, y peinó canas. Y empezamos a hablar de ello ahora. Pero no queda aquí. Aquí tenemos que cambiar la narrativa, especialmente de cara al mundo rural. Es la mejor decisión que hemos tomado en la vida. Llevamos 5 años en el medio rural y hay que decirlo más. Marcharos de la ciudad, marcharos de la ciudad. O sea, no. Hay que vaciar las ciudades porque ya no son sostenibles, porque centralizan un montón de los recursos, tienen una huella ecológica muy dura que responder y el medio rural, los números son
de vértigo. El 80% de la población española vive en apenas algo menos del 30% del territorio, cuando en Alemania y otros países tienen un tercio menos de la población y un tercio menos del territorio y el doble de población. Entonces tenemos que articular el territorio y plantear soluciones y nuevos escenarios casi como el Wild Wild West. Nosotros dejamos la ciudad pensando e imaginándonos cómo sería ir a picar piedra en Asturias. Con todos mis respetos, es un proceso muy ágil. Nos dimos un año de oportunidad, vemos si esto funciona, si no funciona, plan B. Pero ha sido una sorpresa romper con esos prejuicios de urbanita, pudiéndonos dedicar a lo que nos dedicamos, asesorar a empresas, poder trabajar de una manera descentralizada, que es algo que las organizaciones no acaban de todavía pillar el truco, pero nuestra organización está basada en Bruselas, tenemos gente en Alemania, en Francia, Italia, 2 personas en España que coinciden que están en Asturias y medio rural asturiano. Entonces, hay que abrir un poco miras y decir en positivo que el medio rural tiene muchísimo, muchísimo potencial y nada que envidiar a las ciudades, más allá de decir, oye, pues recursos, pequeñas incursiones vikingas. Si hace falta, me voy 3 horas a la movilidad y la construcción de esas redes, no solo digitales, sino también de infraestructura, ayudan a la conectividad, ¿no? Es decir, podemos vivir en un mundo rural diferente y sin nada que envidiar a la ciudad, simplemente siendo consciente de dónde estás, con quién trabajas, con quién es tu vecino y cómo poder incentivar que eso florezcan más iniciativas, desde el conocimiento, desde la financiación, desde la cercanía con las instituciones públicas, que es posible a nivel territorial y hay que incentivarlo más, ¿no? Y hay que incentivar mecanismos ágiles de participación, incluso en la financiación. Y aquí, por ejemplo, nosotros también abogamos por el match funding, ¿no? Trabajar con entidades públicas en programas de impulso vinculados a la financiación colectiva de iniciativas. Y eso puede suceder incluso en lo rural. Estaba pensando, efectivamente hay un problema que a lo mejor no hemos sacado y es en el entorno rural. Vamos, al final todo va sobre impuestos y sobre traer gente. A lo que voy es que es muy difícil atraer gente si no tienes los servicios, pero vamos mucho más allá. Hay muchas empresas que son locales. Si yo tengo a mi alrededor 100 potenciales clientes o tengo 100.000, cambia todo. Y encima, donde hay 100.000, es más gente pagando impuestos, con lo cual la Administración tiene más dinero para ayudar más. Entonces, ¿cómo se puede equilibrar o qué ideas podría haber para, no sé, y aquí de verdad no tengo ninguna propuesta, para tratar de atraer o para ahorrar costes o efectivamente, y creo que eso es clave y sobre todo en el entorno en el que estamos hablando, que sea desde administraciones más altas, desde la Comisión Europea, que se aporte dinero, pues eso, directamente a los entornos rurales y cubrir esos costes que, digamos, con los impuestos que paga la gente local no se pueden cubrir. Tirar una fibra de vidrio a un pueblo de 500 habitantes no sale a cuenta. Entonces, no sé si tenéis, que hayáis vivido precisamente en vuestro proceso en los años, en algún pueblo que haya habido soluciones. Se ha hablado mucho, ha habido muchos temas de montar placas solares y tal, y resulta que a lo mejor lo ponían los vecinos, ni siquiera la Administración colaboraba mucho, simplemente no ponía trabas. No sé si hay así alguna cosa que creáis que funciona. Yo, a riesgo obviamente, de no conocer toda la realidad, porque no tenemos contacto con todo el mundo, pero yo creo que no es un tema de incentivar por ir al medio rural. Es decir, la gente que va al medio rural es por una decisión, porque ve que tiene posibilidades. Al final, no sé si que a ti te den 3.000 euros más por montar tu empresa en una zona rural o una zona urbana tiene algo que ver con esa necesidad, ¿no? Yo creo que es un poco más el cliché, como comentaban antes, es decir, ¿qué hay en el medio rural? Lo que nos están vendiendo como falta de servicios públicos, que a veces, y eso hay que analizarlo, son servicios públicos que, yo lo voy a decir, yo soy muy políticamente incorrecto, aunque soy político, y yo lo digo ya por entrada porque a alguno le sonaba muy raro, ¿no? Pero vivimos en una sociedad de mis derechos por encima de. Al final tú dices, hombre, tú tienes ciertos derechos, pero, por ejemplo, hablo con una cosa que a nosotros nos toca, que es el despliegue de fibra óptica. Las telecomunicaciones son un servicio regulado, no es un servicio público. Es decir, yo el otro día en una charla en un municipio, en un pueblo, se lo contaba a un vecino. Si tú pagaste porque te pusieran el teléfono de fibra 685.000 pesetas, en pesetas,
Y eso fue lo que me dijo ese vecino. ¿Por qué te niegas ahora a pagar 1.200 euros porque te lleven 2 postes de fibra? Pues la fibra es gratis. Digo que no es gratis. Otra cosa es que haya una subvención de los planes PEVA para que te la lleven, pero no es gratis, la estás pagando con impuestos. Yo a la parte rural, ¿no? Y voy a echar como digo, soy políticamente incorrecto, no puede ser que tú vayas a buscar casa a una zona rural y resulta que te estén pidiendo por una casa derruida con un terreno, una cosa para volver a reconstruir, el mismo precio que si pidieses una esquina del Buckingham Palace. Y eso nos está ocurriendo en Asturias. Es decir, hay gente que de repente vas a por una casa rural que está derruida y te dice, no, 300.000 euros. Y dices, pero tú sabes lo que tienes en las manos. Esto es un trozo de prado con una casa que hay que tirar y hay que volver a levantar. Entonces, yo creo que pasa porque las administraciones locales hagan más fácil establecer o reconstruir esos lugares, es decir, ya entramos en un tema urbanístico y hay que fomentar eso, que las administraciones regionales pues podamos romper ese cliché diciendo, oye, hay muchísimas oportunidades y lo hagamos ver, ya no solo en el ámbito agro o primario, sino la posibilidad de construir algo desde cero en un ámbito rural. Y tenemos miles de ejemplos en Asturias, ¿eh? Gente que se dedica al diseño, gente que se dedica al crowdfunding, gente que se dedica a hacer startups de conocimiento. O sea, hay muchísimo, hay un catálogo impresionante, incluso EBTs del ámbito biosanitario, que también están en el ámbito rural, ¿eh? Con lo cual, yo creo que hay que coger el problema ya no tanto en qué incentivos, sino ver qué es lo que tienes. Y luego, apearnos un poco de eso, es que al final nos han vendido muchísimo, yo creo que intencionadamente, para que vaciásemos los pueblos, para llevarlos a las ciudades, que en el ámbito rural no hay servicios públicos, ¿no? Y pongo 2 ejemplos, escuela y ámbito sanitario. Claro, ámbito sanitario, con la pandemia hemos visto que puedes pedir cita sanitaria, que puedes hacer una videollamada, que puedes ver a tu médico de cabecera y que tu médico de cabecera no tiene por qué estar, ¿no? Otra cosa es que nos estén vendiendo que esos servicios son, digamos, inacabados o que les faltan trozos, que probablemente podamos estar hablando de ello, ¿eh? Y luego el ámbito educativo, dices, hombre, que tú te tengas que desplazar 3 kilómetros por ir al municipio de al lado para que tus niños vayan al colegio. En el ámbito urbano hay gente que coge un autobús y se desplaza toda una ciudad entera para ir al colegio o instituto que está a la otra punta. Y hablo de Oviedo, como podía hablar de Madrid y pasarte 40 minutos en el autobús. Y sin embargo nadie se rasga las vestiduras. Todos queremos tener el colegio en el pueblo. Y dices, hombre, es que igual el colegio en el pueblo hoy no es factible, pero sí te puedes coger un autobús y marcharte al pueblo de al lado y hacer centralizaciones de servicios, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en la línea donde estamos rompiendo el cliché de antes y están surgiendo esas dicotomías que probablemente de modo intencionado surjan desde los medios de comunicación, precisamente porque se están viendo que se vacían ciudades, hay intereses económicos, construcción, etcétera, etcétera, que bueno, pues eso es un poco por donde vamos a ir, ¿no? El coche, es decir, es que vamos a cambiar el paradigma de todo lo que tenemos por delante. Bueno, se nos va el tiempo ya. Igual si podemos acabar así en una frase de cuál creéis que es la iniciativa que podemos hacer cada uno, y me refiero a eso, quien sea sector público o quien sea, que digáis, esto a lo mejor lo habéis empezado a abordar ya, es decir, esta iniciativa creemos que va a funcionar por lo que sea, ¿vale? Como son ámbitos muy diferentes, pues dependerá de cada uno. ¿Por qué situaciones decís, esta es la iniciativa que tenemos para acercar la administración pública y privada y esperamos que acelere el desarrollo innovador de startups o innovador en general en el entorno local? Desde mi punto de vista, y no quería arrimarle las con mi sardina porque lo iba a comentar antes, se están haciendo iniciativas, pero digitalizar o tecnificar el sector primario es negocio, ¿no? Y hay negocios que están funcionando bien. Y ahí lo decía un poco, sí que tenemos, o al menos en Galicia, ¿no? El sector primario tiene fama de ser muy minifundista, muy receloso, muy de poca colaboración, y está habiendo iniciativas bottom-up de la gente, colaborar para comprar maquinaria, compartición de tierras. Se han hecho 1000 iniciativas públicas de compartición de tierras y no han funcionado. Sin embargo, las iniciativas bottom-up funcionan, ¿no? Pues yo creo que ahí
desde el punto de vista del cliente, que siempre tiene que estar, que el cliente es quien es, ¿no? O el usuario, que es la gente que ya vive allí y que tiene sus necesidades. Yo creo que hay muchas oportunidades aportando innovación, tecnificación, tecnología e innovación, que ya la repetí, me parece. Sí, yo totalmente coincido con Fernando y con el resto de ponentes, porque creo que hay mucho espacio también para favorecer pues la creación de ecosistemas al final y esa colaboración público-privada para ampliar servicios, para poder avanzar acceso a innovación, como es nuestro caso, como estamos trabajando. Entonces, creo que es ahí, ¿no? Muchas veces en la detección de necesidades, un enfoque también bottom-up, y creo que ahí, por ejemplo, hay que barrer para casa un poco también, ¿no? Startups de impacto como la nuestra, que tenemos mucha cercanía al cliente, mucha cercanía a las empresas en el medio, podemos también plantear modelos de colaboración súper interesantes. Querría dar un ejemplo muy breve, y es, por ejemplo, sí que también favorecer espacios donde pueda haber este diálogo sociedad-administración, empresa-administración, para poder sacar también modelos colaborativos cercanos al mercado y poder tener mayor impacto, desde luego. Como la red europea, nosotros queremos y abogamos por poder facilitar el acceso a la financiación inicial para aquellas entidades o personas que están buscando financiación, y para las entidades públicas entender que hay mecanismos de participación de esas figuras, institutos de investigación, entidades regionales, diputaciones, ayuntamientos, que pueden acceder a fondos europeos para desarrollar programas de impulso que ayuden a aquellos proyectos que están en campaña de crowdfunding a mejorar sus resultados, hablando de recursos, de conocimiento, de comunicación, de poner en común, e incluso facilitando acceso a financiación europea, que a veces es como un enteleque que mucha gente no acaba de entender, ¿no? Y aquí es donde el match funding entra, ¿no? Y es la parte, puede que más institucional, que debemos defender y dar acceso y dar información a esas entidades públicas interesadas en desarrollar estos programas de impulso, y que en el medio rural suceden. Por la Agencia de Desarrollo Escocesa desarrolló un programa de match funding para la financiación de comunidades, y recientemente, el año pasado, un programa de emprendimiento social joven de la Agencia Catalana de Desarrollo para las zonas del Pirineo. Algo muy concreto, donde apoyaban a 6 iniciativas de base, y ahora están lanzando su segunda iniciativa. Pero tenemos otros tantos casos, y 22 casos en Europa y 8 países diferentes, donde poder enseñar modelos de financiación público-privada y corresponsables, ¿no? Que podría ser lo más interesante, y también hablar de la participación y atenuación de riesgos, ¿no? Que es lo más que importa. Sí, no, yo a modo de conclusión, pues un poco que la administración pública, sobre todo hablo desde la parte regional, que es, al final nosotros cumplimos el doble papel, comunidad autónoma y diputación. Aquí se ha hablado mucho de diputaciones porque somos uniprovinciales, tenemos esa parte, ¿no? Al final tenemos que, digamos, dar o suplir esas necesidades que se tengan, pero tenemos que generar la economía que sustente el futuro de la región. Es decir, proponer esas soluciones que son necesarias, también rompiendo con esos clichés y siendo valientes y disruptivos en el mensaje, porque al final de nada vale que seas políticamente correcto en la sociedad en la que vivimos y luego no das con la solución, ¿no? Y nosotros un poco lo que pretendemos precisamente es eso, que sea una administración útil para la ciudadanía y que permita ese cambio social y ese cambio económico en el que nos vemos inmersos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Me quedaría además a modo de resumen con lo que hemos hablado al final, y creo que introdujiste tú el término el bottom-up. Yo creo que esa es la gran fortaleza que tenemos en el entorno rural, que una startup en general tiene que conocer muy de cerca su potencial cliente. En un entorno rural es de base eso. O sea, empiezas teniendo a tus propios clientes, o llámalos usuarios, inmediatamente cercanos, llamas a la puerta de al lado y te enteras, que en una ciudad más grande es mucho más complicado. Y efectivamente en el entorno rural es más fácil hablar con la administración. Entonces creo que tenemos que aprovechar esas dos oportunidades que tenemos, que es lancémonos si queremos emprender en un entorno rural. Por cierto, hemos hablado antes de los datos. Hace pocos años se superó el 50% de gente viviendo a nivel global en ciudades respecto a entorno rural, y creo que la pandemia
nos ha vuelto a pensar que tenemos esa otra opción de estar en entorno rural. Entonces, pues que estudiemos, que cuando tratemos de emprender, si merece la pena hacerlo en un entorno rural, veremos que hay muchas oportunidades y efectivamente el hecho de poder captar clientes, entrevistar clientes es mucho más sencillo y tratar con la administración, sin ninguna duda, es mucho más sencillo. Pues nada, sin nada más, yo muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de haberos conocido, a todos por haber venido aquí y yo no sé si hubiese cualquier pregunta que tengáis alguien por ahí, estamos en familia, si alguien quiere comentar algo o... Y si no, con el café. Perfecto, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.